Buenos días. He tenido que oír de todo y leer de todo, de toda esa podredumbre que hay de fachas en las redes, por los vídeos que estoy evidentemente pasando sobre el palo que nos ha dado Feijóo, Puigdemont y Abascal a los pensionistas, a los que cobran el ingreso mínimo vital, a los que necesitan el bono transporte, a los que necesitan que se les suba el salario mínimo y sobre todo porque su única excusa es lo del palacete, que resulta que es propiedad del PNV, que fue comprada después de la guerra por exiliados del PNV en Francia, para que allí residiera el gobierno provisional de Euskadi, que fue confiscado por la Gestapo en cuanto invadieron Francia y llegaron a París, que el gobierno francés le entregó el palacete Franco, ese asesino, ladrón y chorizo que hemos tenido 40 años, y que posteriormente, cuando llegó la democracia, pues allí se puso el Instituto Cervantes. Y ahora, evidentemente, se le devuelve a sus legítimos propietarios, el palacete. Lo que dice Tellado, pues es una mierda más de las que nos tiene acostumbrados a decir. Además de ser un maleducado y un estúpido, pues añade a eso una ignorancia brutal. Y si no es ignorancia y lo hace adrede, pues el hombre es un gilipollas. Así, hablando claro y en plata. Y el que se lo cree, el que cree lo que dice Tellado y Feijóo, es más gilipollas todavía. Seguimos. La bofetada que han querido dar a Sánchez, o la patada en el culo que le han querido dar a Sánchez, nos la han dado a nosotros, a los pensionistas, a los que más necesitan esas medidas. ¿Y por qué? Pues bueno, porque hay que dársela a alguien. Ahí tenemos a Junts, que parece ser que Puigdemont quiere ser presidente de la Generalitat y que quiten a Illa, y hasta que eso no suceda, pues estos desagradecidos malnacidos que vieron cómo el gobierno de coalición y el PSOE en particular se jugaba muchísimo con la ley de amnistía y con los indultos, pues ahí los tienes, dándole el picotazo del aguijón o la rana que le ayuda a pasar el charco. Ya nos lo decía Rufián, y yo evidentemente, como ciudadano de Cataluña, lo entiendo perfectamente, y también sabía que Puigdemont, un cobarde que salió corriendo como un perro rabioso cuando vio que venían a por él, pues va a seguir haciendo la puñeta porque a él los pensionistas españoles les importan una mierda. Es más, los pensionistas catalanes les importan una mierda. Yo soy pensionista, vivo en Cataluña, y sé que a Puigdemont yo le importa una mierda. Y va a seguir votando que no a cualquier cosa. Claro que no va a ser nunca presidente de la Generalitat otra vez, porque los catalanes lo vamos a impedir. Tanto si se promueven mociones de censura, como si se tienen que convocar nuevas elecciones, lo que sea, Puigdemont se puede ir despidiendo ya. Eso que quede claro. Y Junts ahora dice, para tapar la cagada, que aprobará la subida de las pensiones y las ayudas al transporte si el gobierno las presenta por separado. No, hombre, no, tienen que ir todas juntas, queridos. Tiene que ir todas las medidas juntas porque todos son medidas sociales. El ingreso mínimo vital es una medida social y tiene que aumentar, igual que las pensiones no contributivas como mínimo. El salario mínimo interprofesional tiene que aumentar, porque lo necesitan los trabajadores. No solamente son las pensiones, no solamente es el bono transporte, son todas las medidas, incluso las que no queréis, que es el impuesto a las energéticas, que han ganado más de 40.000 millones en el año 2024 y el impuesto le supone entre todas unos 1.100 millones. Pero vosotros pues no queréis eso y por eso habéis votado que no a todo. Y cuando decís, es que hay que hablar de todo, de eso también se habla.
Y la solución no es tan sencilla. La solución es que se tiene que votar todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las comunidades autónomas están quitando impuestos a los más ricos y el gobierno tiene que recaudar para poder pagar todo lo que se le está pidiendo. ¿Cuáles son las comunidades y ayuntamientos que han anunciado que mantendrán las bonificaciones al transporte pese a la caída del decreto? Pues son varias. Sobre todo, la primera, Cataluña. Todas las que más o menos tienen un poco de vergüenza, que resultan ser, pues evidentemente, los que se dan cuenta de que por ese camino no se va a ningún sitio. Albacete es un ayuntamiento que ha confirmado que mantendrá las ayudas al transporte. Madrid todavía no ha dicho nada. El señor Almeida debe estar haciendo cosas por ahí y está distraído. Ayuso tampoco ha dicho nada. ¿Qué va a decir? Andalucía. Pues mira, Andalucía asumirá su parte del acuerdo con una bonificación del 20%. El Ayuntamiento de Córdoba, los autobuses, pues también asumirán ese 20%. En Asturias, que también es del PSOE, pues también mantendrá las tarifas y las mantendrá sin cambios. Baleares ha afirmado que la gratuidad del transporte público de competencia autonómica se mantendrá pese a que el decreto ómnibus del Gobierno Central ha sido rechazado. Allí son un poquito más listos. De momento le están dando hostias a Vox. Y son del PP, no sé por qué. En Barcelona, la Autoridad del Transporte Metropolitano mantendrá las bonificaciones acordadas en el Consejo de Ministros del 20%. Cantabria, los trenes de cercanías dejarán de ser gratuitos en Cantabria y los autobuses interurbanos se encarecerán a partir del jueves, mientras los de Santander, Torrelavega y Casturdiales mantienen la rebaja de momento tras la caída del decreto ómnibus. En el caso de Cantabria se da la particularidad de que los trenes de cercanías pierden la gratuidad que mantenían desde 2023 en compensación por el diseño de los vagones que no cabían por los túneles. Asimismo, los autobuses interurbanos de Cantabria se encarecerán como consecuencia de la retirada de la subvención un 30%. Pensad que ahí gobierna el PP. El Ayuntamiento de Santander ha anunciado que mantendrá en los próximos días los descuentos actuales del 50% en el servicio municipal y los de Torrelavega y Casturdiales lo harán durante el mes de enero. Castilla y León. La Junta de Castilla y León mantiene los descuentos autonómicos de autobuses interurbanos y trenes de alta velocidad. La Junta de Castilla y León mantendrá los descuentos del 20% en los abonos para viajeros recurrentes de las líneas de autobuses interurbanas, así como el 25% que financia en los títulos multiviaje. En fin, Comunidad de Madrid ha anunciado este mes que mantendrá de momento las tarifas de transporte público bonificadas y ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que cumpla su compromiso y financie los descuentos, por lo que de momento los usuarios del transporte público madrileño seguirán pagando los mismos precios que hasta ahora. Euskadi. Fuentes del gobierno vasco indican que se están contactando con el ministerio para analizar la afectación y tal y que cual. Su rollo patatero de siempre. Extremadura. El Ayuntamiento de Mérida asumirá la bonificación del 100% de los bonos de autobús urbano. ¿Y por qué? Porque son del PSOE. Y piensan en la gente. Galicia. La Junta de Galicia ha anunciado este jueves que mantendrá una bonificación del transporte interurbano y la línea ferroviaria del Cantábrico, los antiguos trenes FEBE, hasta final de mes. Y luego un 20% según como vea que va la cosa. Murcia. De igual forma, el presidente de la región de Murcia ha anunciado que mantendrá la bonificación del 20%, pero hasta final de mes. Navarra mantendrá el momento de las bonificaciones en las Villavesas, el autobús urbano de Pamplona, según dicho el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, en las Villavesas. No hay cambios en el precio. Me parece muy bien. En el transporte interurbano no será así. Los abonos ya emitidos tendrán plena vigencia hasta que se agoten los viajes contratados, como ocurrirá en general en todos los territorios al decaer el decreto. Tenerife. La presidenta del CAI de Tenerife, Rosa Dávila, ha asegurado que la Corporación Insular garantiza el transporte, a pesar del revés que se ha llevado al gobierno de Pedro Sánchez, ha abundado. También el gobierno de Zaragoza mantendrá el mismo precio del transporte público durante los próximos días, a la espera de que el gobierno de España adopte una decisión. ¿Qué ocurre tras el rechazo del decreto? Pues que los que menos tenemos vamos a estar más jodidos. Aznar y Rajoy, hablando del palacete,
negociaron con el PNV la devolución del palacete que el PP usa de excusa ahora contra el decreto ómnibus. El Partido Popular usó en varias ocasiones como baza negociadora de apoyos a los nacionalistas vascos el traspaso de titularidad de ese inmueble que le fue arrebatado a la formación Jesare durante la ocupación nazi por la Gestapo. Queda claro, ¿no? Queda claro. ¿Qué pasa ahora con la subida de pensiones que ha tumbado PP y Junts? El alza del 2,8% y del 6% de las mínimas y del 9% de las no contributivas y el ingreso mínimo vital se percibirá en enero, pero ha decaído de cara a febrero, advierte el gobierno. La ministra de Seguridad Social lo ha dejado bien claro. El gobierno no va a abandonar a los pensionistas. Por más que Feijóo, ese cínico, ladrón y delincuente, que dice que es el líder del PP, que yo no me creo, porque la líder del PP es Ayuso, otra ladrona, pues ha tomado el decreto para simplemente poner en la zancadilla otra vez a Sánchez y volver a repetir lo mismo de que es un gobierno débil, que tal, que cual, que todo lo demás. Bueno, ¿y ahora qué? Nos preguntamos millones de personas jubiladas que percibimos otras prestaciones como el ingreso mínimo vital, todo esto. El no al decreto, ley ómnibus de final de año por parte de gran parte de la derecha parlamentaria, también de Vox, han anulado multitud de medidas, pero una de las más relevantes por su enorme trascendencia en la vida de millones de personas es la subida de las pensiones y el ingreso mínimo vital, la renta mínima estatal contra la pobreza. De momento ha decaído el aumento aprobado del 2,8%, de manera general, del 6% para las pensiones mínimas y del 9% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital. Digo yo, ¿qué coño deben de pensar los fachapobres, pensionistas, que tienen una pensión, sea de jubilación o no, para votar al PP o a Vox? ¿Qué coño piensan? A continuación, vamos a ver. De momento se ha anulado, aunque el gobierno de coalición aprobó la pasada legislatura la reforma para que las pensiones volvieran a subir con el IPC en lugar del 0,25 de Rajoy. Cada diciembre el Consejo de Ministros aprueba una norma con rango de ley que regula el aumento específico de cada año. En este caso, el decreto ley que ha decaído en el Congreso de Diputados recogía el aumento de las pensiones para 2025. La subida general de las pensiones era del 2,8%, del 6% para las mínimas y del 9% para las no contributivas. También se ha anulado con el no al decreto el ingreso mínimo vital que perciben 670.000 hogares. 670.000 hogares que al PP, a la Vox y a Junts les importan una mierda. Pues eso aumentaba un 9% más. En enero se cobrará todo, pero en febrero, en el mensaje que lanza el gobierno como consecuencia de la anulación del decreto ley, el Ministerio de Seguridad Social evidentemente responsabiliza a los grupos parlamentarios que han tumbado el decreto de ley de un posible descenso de las pensiones y el ingreso mínimo vital. Estos grupos tendrán que explicar lo que han recortado las pensiones en 2025 y por qué los pensionistas, después de ver revalorizada su pensión en enero, van a tener que soportar que sea más baja en febrero. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, también se ha expresado en este sentido, cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que recuerden que ha sido por culpa del PP, de Vox y de Junts. Y esto lo digo yo. ¿Cómo se puede evitar que bajen las pensiones? A un mes vista, el gobierno de coalición todavía tiene tiempo para aprobar un nuevo decreto de ley con el aumento de las pensiones y del ingreso mínimo vital que evite su descenso en febrero. Eso sí, tiene que lograr los apoyos parlamentarios para convalidarlo. Por supuesto, la loca esta de Junts, la que le chupa el culo a Puigdemont, ha salido diciendo que van a votar que no a todos los decretos. O sea, que saque lo que saque el gobierno, va a ser que no. Lo tendrá que hacer por otra vía. Si no, nos quiere dejar abandonados. El PP ha sostenido en su intervención de este mes que apoyaría el aumento de las pensiones. Por lo tanto, habrá que ver si el gobierno opta por separar algunas medidas del decreto más urgentes en las que sí lograr más los apoyos, como la subida de las pensiones, o se intenta recabar una mayoría de nuevo con el paquete completo de medidas. En esa segunda ecuación sería necesario recuperar el apoyo de Junts, que ha visibilizado este miércoles que el PSOE no cuenta al día de hoy con sus votos. Ha quedado muy claro. ¿Cuáles son las medidas que decaen tras el rechazo del Congreso al decreto ómnibus? En fin,
Ya los conocemos todos. Los que más necesitamos esa ayuda, los que más necesitamos nuestra pensión, los que más necesitamos un salario mínimo interprofesional, los que más necesitamos un ingreso mínimo vital, y me encuentro entre todos, aunque solo sea por la pensión, las medidas que decaen, la revalorización de las pensiones, las bonificaciones de hasta el 50% al transporte público autonómico, la gratuidad de los trenes, los servicios de alquiler de bicicletas urbanas, aumentada su autonomía, que iban a haber cambios organizativos de los ayuntamientos, que iban a haber aumentada su autonomía fiscal y una mejora de la capacidad de gestión de los municipios, ayudas para los afectados de la DANA, sobre todo de la DANA, subvenciones directas y préstamos con intereses muy inferiores a los de mercado, extensión del escudo social, prohibición de cortar los suministros básicos, actualización de los porcentajes de descuento del bono social eléctrico, incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos, subvenciones para la modernización tecnológica de las pymes, agilizar la contratación de los funcionarios, mejorar las evaluaciones de su desempeño, modificaciones a la normativa que regula el teletrabajo. Se establecen nuevos incentivos fiscales para impulsar el mecenazgo, deducciones por la reducción del consumo energético, instalación de paneles solares o autoconsumo compartido, subvenciones para la digitalización de industrias o para la reducción de emisiones contaminantes, agilización de proyectos urbanísticos, ayudas económicas a las familias en situación vulnerable y sobre todo, y por lo que han votado que no, es los impuestos a las energéticas, los impuestos a los que más tienen, no impuestos en general, no. Han votado que no Feijóo, Vox y Junts porque les tocan las eléctricas. Y ellos, como siempre, y como siempre han hecho, pues quieren ir, una vez termine su vida política, a una eléctrica a trabajar en un consejo de administración ganando 200.000 euros al mes y a vivir que son 2 días. Eso es lo que les ha movido a votar que no. Todo lo demás, mentira. Chicos, que ya sabemos lo que hay. Chicas, chicos, un abrazo. No hay que votar jamás al PP, a Vox o a Junts. Jamás. No les importamos una puñetera mierda. Venga, que tengáis buen día. Un abrazo a todos y todas. Hasta luego.